is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Then catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, this life to entertain. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Off the top, yeah, got this shit to share. 13 milli deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Then catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit we go. Do cause I like it, yeah, move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is sleeping. When shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the way that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 milli deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Then catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a estar reaccionando al stream de Vela, como hacemos siempre cada vez que llega este gran stream, para enterarnos de las novedades y cositas futuras que se vienen, ¿no? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, como hacemos como solemos hacer. A ver, estamos viendo, ya empezó el stream. Me demoré un poquito pero bueno, no importa, estamos listos, estamos ready, estamos listos. Ok, vamos a tener la agenda de SEO News, vamos a tener los bonus codes, vamos a tener los leaks de julio. Probablemente se venga lo que viene siendo el evento de Glory, que era lo que teníamos ahí previsto. Después, en tercer lugar, cuarto lugar, tenemos DTU, Free to Play, por lo que estoy viendo, bonus code 2, Discord Feedback, bonus code 3, Quiz, Raffle. Y al final vamos a tener un código también, al parecer, de Vela, ¿no? Lo que siempre suele ocurrir. Siempre nos suelen dar un código también al final. Así que bien, así nos mantenemos en pie hasta el final del stream, básicamente. ¿Qué tal, Jonín? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida Aldu, ¿cómo estamos? Bienvenido Jorge da Silva y bienvenido Gaby Fiori, increíble. Así que bueno, vamos a estar haciendo
Todo Brasil puede hablar más de... entonces entender. Ok, bienvenido Andrei, ¿cómo estamos? Vamos a tener novedades. Al principio las DCO News. Vamos a tener los bonus códigos, los codes. Vamos a tener las filtraciones, las novedades que vienen en julio. Puede ser el evento de Glory, el evento de Invencibles. Y también al parecer pusieron un apartado de free to play, ya que el evento, bueno, yo al menos lo considero bastante free to play. Bonus codes 2. Vamos a tener los feedback de Discord. El bonus code 3. Vamos a tener el sorteo de las monturas que se están viendo acá a la derecha. ¿Está viendo, no? Bueno, sí. Y al final vamos a tener el código de la Community Manager que suele dar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar un poquito viendo, reaccionando. Mientras tanto creo que está el evento activo. El evento de la comunidad, si no me equivoco. Sí, miren. Acá está el evento de la comunidad. Así que vamos a estar también haciendo un poquito del evento. En lo que, bueno, van ocurriendo cosas acá. Eso es lo que vamos a ir planeando de momento. Yo voy a partir haciendo el evento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Cuéntenme, ¿qué tal les está pareciendo el evento de Invencibles? ¿Cómo va todo por ahí? Nos vamos a poner a hacer esto. Pregunta, ¿en el evento de... aparecen las guaridas? Sí. Pero no, vamos a hacerlo en Sangui, igual para ir más rápido. Estamos listos. ¿Cuánto te pagan? A mí de momento no me pagan. Ojalá me pagan. Me pagan ustedes viéndome. Ustedes son mis panitas. Ok, vamos a Grim. Y estamos listos. Pero bueno, esto es, como siempre digo, es puro amor y cariño por el Drakensang. Y poco más, la verdad. En realidad no es porque me paguen o no me paguen. Es como siempre digo, este juego le tenemos muchísimo cariño. Entonces, por eso realizamos todo esto, ¿no? Ok, empezamos. Vamos a traducir todo esto, creo. Metemos una traducción. Igual un poquito ya he visto algo sobre esto. Recuerden que estoy haciendo el evento al mismo tiempo, entonces... perfecto. Outfits para la cajita de lava. La cajita que cuesta aproximadamente 14, entre 11 a 14 dólares. No recuerdo exactamente cuánto era lo que valía, cuál era su precio. Vamos a mirarlo igual. Juego que igual tenemos tiempo. Acá, miren. Voy a tratar de explicarlo todo con el juego. La cajita esta que nos va a otorgar 500 materiales, corazones de lava para poder craftear nuestro conjunto. Al parecer a muchos jugadores no les estuvo dando los materiales. Entonces bueno, después de la actualización, al parecer los jugadores van a empezar a recibir sus corazones, ¿no? Los que tuvieron ese inconveniente. Eso para empezar. De todas maneras, igual es como digo, lo vamos a traducir para no tener problemas. Y también lo puedan ver ustedes. Eso sí, denme un segundo. Vamos a hacerlo bien. Tuki, perfecto. Tuki. Ahí estamos, ahora sí. Pam, perfecto. Se volvieron a emitir 500 corazones de lava para los jugadores que no recibieron después del pago. Justo lo que les expliqué, hubo jugadores donde no recibieron sus corazones de lava, entonces después de la actualización los van a empezar a recibir. Bien, investigando sobre los siguientes temas. Los efectos de la bolsa del coleccionista no funcionan con el nuevo conjunto, con el nuevo alma sombría. Esto también es otra cosa que se ha mencionado. Cuando canjeamos nuestro mercenario rojo en la bolsa del coleccionista no se están aplicando los bonos, que básicamente es el 10% de daño, 10% de vida. Que dependiendo de cuántos mercenarios tengamos va a ir acumulándose, ¿no? Los beneficios de errores heredados desaparecen después del cambio de mapa. Ahí va. Actualizaciones de desarrollo. Hemos recibido comentarios de los jugadores sobre los recientes. A lo largo de Q3, que sería Eredur y Osorok. Q3 y Q4 planeamos explorar una variedad más amplia de contenido. Y suscripto diferentes formatos de eventos para reducir la implementación repetitiva de contenido. Básicamente, bueno,
modificar lo que viene siendo el acontecimiento, ¿no? De las clasificatorias. Esto tradució medio raro. Vamos a traducirlo de nuevo. Por las dudas. Parte de abajo. Planeamos explorar una variedad más amplia de contenido y experimentar con diferentes formatos de evento para reducir la implementación repetitiva de contenido, ¿no? Bueno, igual es como digo, es lo de siempre en realidad, ¿no? Estamos listos. Continuamos. Yo como digo voy a seguir haciendo el evento igual, en lo que yo vaya cambiando de imagen y de cuestiones. ¿Qué tal, Full? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? Al final vamos a hacer igual un resumen de todo lo que está diciendo. Así que no preocuparse, ¿no? Ahora es un poquito como reaccionar momento a momento a lo que va ocurriendo. Bienvenidos a todos. Bienvenido Full, ¿cómo estamos? Buen día, pana, ¿cómo va ese evento? ¿Ya lo terminaste? El evento de... el evento de Invencibles, ahora cuando ella cambia de imagen, que en realidad es lo que nos interesa. Volvemos a poner el stream. Mientras tanto yo voy a ir haciendo este evento. Pero sí, el evento de Invencibles, para comentarles. Yo en el maguito ya lo hice. Lo estuve haciendo full entradas directas, yendo a Grim, básicamente. Para farmear muchas llaves. Así que eso así como para empezar. Todo es lo que hice. Aparte estoy también tratando de conseguir... los corazones de lava para poder craftear mi conjunto. Eso... de momento es como la forma que yo estoy realizando el evento. Ya lo expliqué muchas veces, existe como varias maneras de uno realizar este acontecimiento. Uno sería ingresando a Circus, recibiendo sabiduría, cubos, nuevos premium deluxe como les expliqué en el videito, recibiendo muchas gemas con la joya de la fortuna de gemas. Eso sería para una persona que de momento no tiene un personaje tan fuerte. Es la mejor manera, la manera que yo recomiendo para poder avanzar mucho en su personaje. Esa sería la forma número 1, ¿no? Después tenemos la manera número 2. La manera número 2 sería ingresando con entradas directas para farmear el mercenario. Esto es lo que estoy haciendo yo en mi caso, ¿no? Ingreso con los elixires. Me activo elixires de 1 hora para poder recibir más corazones. De hecho, bueno, miren, yo por ahora no hice con elixires acá en el mago, acá. Pero tengo 2100. Estos fueron solo farmeados de la barra del acontecimiento y farmeados yendo directos. Y después la manera número 3, la forma número 3 sería... Solo me compré 25. Y la manera número 3 sería farmear muchísimas llaves después de derrotar al jefe de la entrada directa. Y con el mantito, con el atuendo del acontecimiento, venir a farmear estas cajas que se farmean en el mismo mapa. Estas cajas nos van a dar un 30% de probabilidad de obtener 100 dientes perforados. Entonces con este mantito y de esta manera vamos a poder farmear muchísimos andarmantes. Esa sería la otra manera, la manera número 3. Que también se puede enlazar y farmear junto con los corazones, ¿no? Ahí ya depende de cada uno cómo quiera realizar el acontecimiento. Esas son como las 3 maneras principales. Así que bueno, ahí están. Como para que quede un poco claro, porque hay mucha gente que pregunta, ¿no? En plan, Arca, ¿por qué haces el evento de tal manera? Arca, ¿por qué no vas a Circus? Y demás, ¿no? Entonces, ahí estaríamos resolviendo esa duda. Ok, siguiente imagen. En el acontecimiento, en el nuevo acontecimiento de los planos fracturados, vamos a estar básicamente implementando los siguientes cambios. Para empezar, en el mapa del tesoro este dorado que se puede visualizar ahora actualmente en los comercios del rey de Kinshield, con las monedas de temporada que se consiguen del pase de temporada, nos vamos a poder básicamente dar cuenta que intercambiaron las últimas recompensas. Estas son las recompensas que intercambiaron. Antes daban los pases de temporada, los pases de desafío, perdón, que eran los que se utilizaban para las ruinas ancestrales. Y ahora los intercambiaron porque, claro, ya estos pases de momento no los utilizamos. Entonces los van a intercambiar al menos en el mapa del tesoro.
Antes donde daba 1, ahora va a dar 1000 Endermantes. Donde daba 2, va a dar 2000 Endermantes. Así sucesivamente, ¿no? Hasta el último que daba 10. Pase de desafío, ahora va a dar 10.000 Endermantes. Y también agregaron el siguiente crafteo, que es para las personas que tenían los anteriores pases de desafío. Junto con el nuevo material que nos van a estar dando en el primer piso de los planos fracturados, vamos a poder craftear monedas de Cronos. Estas son las monedas que se utilizan en el comerciante antes de ingresar a los planos fracturados. Y vamos también a traducirlo a la parte de abajo, a ver qué es lo que nos comentan por acá. Tenemos absolutamente todo. Pero bueno, estos son cambios. Presentamos más formas de utilizarlo en futuras temporadas de... Ajá. Vuelve la tienda de medallas. Vuelve la tienda de medallas de Victoria. Opa. La medalla... Opa. La tienda de las medallas de la Victoria. Que las medallas eran las que se conseguían. Voy a poner esto acá. Sí. Ok. Primer código. Ahora volvemos igual. Después con el tema de las medallas. Acá tienen el primer código del stream. Así que... Champion 3D. Vamos a tener una poción. Vamos a tener 1000 Endermantes. Y 3 días de premio normal. Así que ahí la tienen. Ahí pueden cambiar eso. La poción esta, por lo que estoy viendo, es la poción para poder realizar las clasificatorias. Así que ahí estamos. ¿Cuánto le queda al evento de stream? Porque 1 hora y 40 minutos. Ok, estoy bien de tiempo. Perfecto. Estamos listas. Ok, siguiente. ¡Opa! Oh, ojo, estoy viendo cositas acá. Ojito, ojito. Julio Leaks. Básicamente las próximas cuestiones que vienen en julio, ¿no? Los próximos acontecimientos. Ya estamos viendo fechas ahí. Estamos viendo cositas. Vamos a traducirlo igual. Vienen muchos eventos. El evento de BGH al parecer va a venir el día 9 del siguiente mes y va a durar hasta el 22. Los ingredientes relacionados con BGH se eliminarán durante este evento. Previsto a finales de junio. Atraco de los enanos oscuros, planos fracturados 3. Fase de temporada 7. Tema invasión infernal. Sorteo comunitario después del final de temporada. Oh, ok, ya lo tenemos, ya sé exactamente todo lo que dice. Vamos a tener el acontecimiento de Glory, de BGH, el día 9 del próximo mes hasta el 22. Los materiales al parecer van a estar como... los van a estar dropeando. Eso es lo que no entendí, básicamente, del apartado. Los ingredientes relacionados se eliminarán durante el evento. Esto es lo que no entendí de momento. No sé a qué se refiere. Después, lo que está previsto para julio, perdón, van a ser los planos fracturados 3. De nuevo va a regresar el acontecimiento. El pase de temporada 7, que va a ser con la temática del infierno. Invasión del infierno. Y después al finalizar, al parecer vamos a tener también lo que ya habían mencionado, si no me estoy equivocando. Un sorteo para la gente que realizamos las clasificatorias PvE, ¿no? Acontecimiento de la temporada PvE. Se realiza en el mundo paralelo. Al parecer también vamos a tener un sorteo. Lo que de momento acá, bueno, no entiendo muy bien este. No sé si se refiere, como dice el traductor, se eliminarán o se van a dropear en el evento. Ahora no lo sé. ¿Qué tal, Lian? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? Estamos listos. Ok, bueno, continúo con el evento. Tac, tac, tac. A ver, si alguno tiene como algún comentario sobre el acontecimiento, sobre Invencibles o lo que quiera, igual también consultar. Recuerden que igual están a tiempo, también pueden preguntar tanto acá en el stream como en Discord. Ya saben que siempre que tengan alguna duda, como lo digo 284 veces, pregunten para poder responder, ¿no? Es como siempre decimos, uno teniendo la información de absolutamente todo, avanza muchísimo más rápido en el juego. Entonces yo siempre suelo hacer eso.
Ok, estamos listos. Perfecto. Estamos ready. Espera, tú no eres la esposa del que... ¿Cómo que la esposa? Estamos locos. Ok, así que bueno, bastante bien. O sea, tenemos como un mesecito bastante cargado. Nuevamente. O sea, imagínense, ahora tenemos activo el evento de las clasificatorias. Tenemos el evento de Invencibles. Tenemos el evento de los planos fracturados también. Tenemos 3 acontecimientos activos. Que son acontecimientos donde uno realiza bastante rondas a ese evento. O sea, son eventos donde se tiene que jugar bastante. Y tras eso, a partir del 9 del próximo mes vamos a tener Glory. Y no solamente eso, que sino junto con Glory puede que venga el evento de los enanos cohete. También va a regresar los planos fracturados 3, porque ya para ese entonces el evento habrá terminado. Ahora está actualmente el 2. Y tras eso también vamos a tener el pase de temporada 7, que va a venir con la temática de la invasión del infierno, ¿no? O sea, es como que hay muchas cosas, hay mucho contenido. Pero bueno, yo es como lo explicó ayer en el stream que hicimos en Twitch. Prefiero 1000 veces, la verdad, que haya muchas cosas para hacer a que no haya nada. Así que, bien, o sea, 10 de 10. Yo por mi parte no me quejo. No sé si lo aplaudo tampoco. No sé si estoy como feliz porque hay que jugar demasiado. Pero bueno, prefiero 1000 veces eso a no tener nada y no ingresar, ¿no? Al Draken. Que 10 de 10. Arca, me quedé sin fragmentos entre mundos. ¿Qué hago? Aquí a 5000 corazones. Te va a tocar intentar conseguir entradas a Cuarzo. Y buscar grupo, básicamente. Para poder realizar el mapita y poder farmear. Igual tenés 5000, o sea, tenés muchísimos corazones. Faltan muy poquitos. Así que quizás con un par de entradas, con unas 4 o 5, de pronto ya puedes tener todo, ¿no? Pero sí, esa sería como mi recomendación. Pensá que tenés muchos días del evento, así que venís bastante bien de tiempo. Ok, también estoy haciendo el evento de la comunidad, así que si de casualidad alguno es del servidor Agathon y quiere hacer el evento, te invito. No estoy yendo como muy rápido, pero bueno, de a poquito voy avanzando. Más que nada porque no sé a qué hora va a terminar el stream, entonces tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí pendiente. ¿Dónde que están acá? ¿De qué me perdí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quise prender en YouTube porque como estoy teniendo problemitas cuando prendo ambas plataformas, para asegurar de que todo ande bien, al menos en este stream dije, bueno, vamos a aprender en YouTube únicamente. Y bueno, ahí está la razón, ¿no? Más que nada por eso, como por tener... ¿cómo se llama esto? No creo, ¿tú vas modo turbo? No, ahora estoy yendo lento, Estamos yendo de a poquito. Más que nada porque, bueno, estamos visualizando lo que está ocurriendo acá en el stream, así. Ahora al finalizar, bueno, vamos a hacer un resumen igual de todo lo que estamos viendo por acá. Pero bueno, así como cosas importantes, en julio viene el evento de Glory, como ya habían mencionado, el 9 de julio. Y se planean, bueno, todos estos otros eventos que estamos viendo en la parte de acá, ¿no? Ok, siguiente, Julio Leaks. Ahí estamos. Tenemos muchas cosas. Bueno, esto fue el sorteo no, la votación que hicieron para poder recibir la temática del siguiente pase de temporada, ¿no? En esa votación teníamos diferentes temáticas. La primera era la invasión al infierno. En la segunda teníamos el festival de la cerveza. En el tercero teníamos la luna llena con vampiros. Después teníamos la reina dragón. Después teníamos temática de piratas. Y por último, temática veraniega, ¿no? De playita. Entonces, bueno, según lo que votó la comunidad, que a mi parecer está bien. O sea, coincide con los comentarios que he hecho hace bastante tiempo. Con respecto a que el Drakensand últimamente trae como mucho efecto bonito, efecto arcoiris, efectos
coloridos. Y la gente lo que estaba pidiendo es que el Dragon Sun regrese un poquito a lo que era antes. Básicamente con las temáticas darks, temáticas medievales, temáticas de fuego. Y todo lo que viene siendo por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que la comunidad nuevamente ha votado por ese pensamiento, ¿no? Del regresar a lo que era un poquito antes. Entonces, por eso la próxima temática del acontecimiento será... Del acontecimiento no, del pase de temporada será la invasión al infierno. Qué bien. Esto me gusta porque coincide con lo que se venía mencionando hace un par de semanitas, ¿no? Sería un poco raro, la verdad, que la gente ahora, por ejemplo, vote, no sé, unos piratas o un festival de la cerveza o incluso uno de playa cuando estábamos pidiendo algo totalmente diferente hace unas semanas, ¿no? Así que bien. A mí no me parece mal, la verdad, que se coloquen igual cositas como de ese estilo. Porque es como digo, este juego igual en muchas ocasiones se basa en acontecimientos. Entonces si viene un evento como por ejemplo el de San Valentín, igual es complicado poner algo de San Valentín que sea dark o estilo medieval, ¿no? O sea, es un poquito difícil. Lo mismo en el evento de primavera, o sea, es complicado. Yo no, o sea, no me parece mal que eso ocurra, pero quizás lo que no me gusta es que ocurra tanto. Debería ser un poco menos. Y seguir siempre con las temáticas, ¿no? Que teníamos en un principio. Arca, acá se te puede insultar. No se me puede insultar en ningún lado. En ningún lado me pueden insultar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pregunta? Opa, tenemos la siguiente filtración. Una mascota. Al parecer esto va a ser una mascota, que acá arriba a la izquierda lo dice. Pet Fire Slime. Vamos a tener un slime de fuego, al parecer. Ok, bueno. ¿Será que esto es del pase de temporada? Yo creería que sí. Ah, es que los amigos sí te pueden insultar. A ver, primero necesito saber quién sos para saber. Me podés... No, ni siquiera mis amigos me insultan a mí. ¿Qué es eso? Nos hacemos bromitas con mis panitas. Bromitas sí se pueden hacer. Eso sí no me molesta a mí. Entre panitas no pasa absolutamente nada. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué les parece la mascotita? Mascotita slime de fuego. Ok, bueno. Ahí estaría. Opa, siguiente. Montura. ¡Ojo! Se ve muy bonita. O sea, se ve muy bonita esta montura. Qué locura, Se ve muy bonita esta montura. Le voy a dar... todo bueno al Dragon Sun, O sea, se ve muy bonita. Se ve demasiado bonita esta montura. Comprar esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta montura? A mí me gusta bastante, la verdad. Igual es como digo siempre, el color rojo, al ser mi color favorito, suma muchos puntos, al menos para mí, ¿no? Pero bueno, estéticamente me hace acordar un poquito... ¿A qué me hace acordar? ¿Qué tal, Elisa Agüero? ¿Cómo estamos? Bienvenida, ¿cómo va todo por ahí? Me hace acordar un poquito al perro de 5 vs 5, Me hace acordar un poquito esa montura. Sé que igual no tiene como mucho que ver, pero bueno. Me entró ahí como la nostalgia de esa monturita, ¿no? Me pareció un poco a eso. Sé que igual no tiene mucho que ver, pero bueno. Siento que si la animación de correr cuando se mueva la montura la hacen bien, puede estar muy chévere. Y lo otro que estoy pensando, o sea, las alas me gustan, sí, las alas están bien. Pero ¿saben que el de la derecha que no tiene las alas?
me parece muy genial también. El de la derecha que no tiene las alitas. Me parece increíble también. Así que, bueno. Ambos me gustan un montón igual. Pero el de la derecha que no tiene las alitas igual me parece mucho más como agresivo. Y me gusta también. Está bien, está bien. Y sí, bueno, estéticamente le agregan algún efecto, algo. Yo creo que puede quedar muy bien esta montura, ¿eh? Hace bastante que no me gusta una montura antes de que salga al juego, ¿eh? Hace mucho tiempo que no ocurre eso. Y con esta me está pasando eso. Pero como que se ve muy bien. Pero bueno, veremos cuando esté in-game. Veremos qué tal. Bien. Perfecto. Estamos listos, siguiente. Bueno, con la tontería yo estoy en el... Yo estoy en mi tercer personaje haciendo el evento. Miren. En la chise lo terminé. Ah, tengo que cambiar el cartel. Me olvidé. Pero ya estoy en mi tercer personaje haciendo el eventito. ¿Dónde está el cartel de los... servidores? Ok, continuamos mirando. Pero sí, muy bonita la verdad. Me ha gustado. La gente ha votado... Ah, ok, hubo una votación. Claro, no había visto eso, no estaba prestando atención lo del chat. Pero bueno, a la gente le ha parecido que bien, ok. Pero sí, es que está bien, o sea, está muy bien la montura. Parece, está muy chévere, la verdad. Así que vamos a darle también el visto bueno. Últimamente me estoy como asustando. No quiero igual como tirar hate, porque no. Pero me estoy asustando porque siento que últimamente como que venimos con muy buenas noticias. Siento como que está mejorando la situación. Esperemos que esto se mantenga así. No venga ningún susto potente. Porque sustos van a seguir viniendo. Esto funciona así, o sea, sustos van a llegar. Pero de momento viene como que todo muy bien. O sea, uno se mete al Drakensand, tiene cosas para hacer. Los acontecimientos están relativamente accesibles para todos. No hay que farmear el millón de Endermantes, ni mucho menos. Si se farmean algún que otro Endermante, sí, normal, pero es lógico, o sea, eso tiene que ocurrir. No es tan exagerado como antes. Y es lo que digo, o sea, hay muchas cosas, hay muchas cositas para hacer. El próximo mes nuevamente van a venir más cosas. Por lo que estamos viendo, vamos a tener un evento de Glory con cositas al parecer nuevas. Probablemente el evento de los enanos oscuros, el de Viscanium. Vamos a tener otros planos fracturados. Al parecer el evento va a venir muy seguido. Eso me gusta porque bueno, es como ya expliqué igual. Voy a cambiar. Necesitamos muchos materiales para poder ir mejorando nuestra piedra, la nueva piedra que colocaron. Entonces está bien que venga seguido. Que venga todos los meses, a mí me gusta, la verdad. No sé qué opinan ustedes, a mí me parece genial. Los otros de los planos fracturados que no sé si han visto. Lo bueno que tienen ese acontecimiento es que ya no competimos contra los tops. Bueno, no todos. Yo por ejemplo sí, porque bueno, quedé en un grupo con gente que está en el top. Pero ustedes pueden tener suerte y que su grupo de planos fracturados les toque con gente que no tenga tanto nivel en los pisos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto nos da posibilidades, chances de que podamos obtener buenas recompensas sin tener que avanzar un piso tan alto. Tener que llegar a un piso tan alto. Por ejemplo, he visto personas que han llegado al piso 20 en la anterior temporada, 20-25, y han recibido el top 1 de su grupo. Con las alitas, con todos los materiales para poder mejorar la piedra y demás. Eso me pareció increíble también que lo hayan hecho de esa manera, que sean divididos por grupos de 20 jugadores
sea, vas a estar compitiendo no contra todo el servidor, sino vas a estar compitiendo contra 20 jugadores del server, ¿no? O sea, contra 19. El número 20 seríamos nosotros. Así que eso también me ha parecido increíble que lo hayan hecho así. Además también le da un poquito de... ¿cómo decirlo? De adrenalina, de emoción. El hecho de que cuando esté por empezar los planos fracturados, uno se tenga que ir a meter a ver contra quién te tocó en ese grupo. Eso también está súper genial, la verdad. Es lo que hicimos ayer en stream. Apenas terminó, me dijeron, Arca, ya están los grupos de los planos. Entonces nos fuimos a meter y vimos, bueno, a mí particularmente me tocaron contra gente de los top 1, top 2 y 3. Entonces, bueno, para mí fue mala suerte. Pero en el anterior planos fracturados, me tocó contra gente que no le metió tantas energías a eso. Entonces saqué un top 1 muy fácil, muy sencillo. Que bueno, como repito, como digo, me parece genial que lo hayan hecho de esa manera. Y ojalá que todo siga de esta forma, pues. Que todo se mantenga así. Siguiente. No sé si seguir dando esto o qué. ¿Cómo es esto? Tengo que ir a Eredur a hacer también el eventito por allá. Así que vamos ahora en breves. Cuando termino esta última ronda. Estoy acá en el guerrero ahora. Ok, siguiente. Defead los undefeteables, básicamente, ¿no? El evento de derrota a los invencibles. Bueno, un poquito de lo que siempre estamos visualizando, de lo que estamos viendo. Básicamente esto es como el resumen para poder craftear tanto el mercenario como su conjunto, ¿no? Un poquito de lo que ya sabemos. Necesitamos 100 partes para poder fabricar el mercenario. Eso en total vamos a gastar 210.000 andarmantes. Bien, supongo que bien. Y en segundo lugar vamos a necesitar 6.000 corazones de lava para poder fabricar las 3 piezas, ¿no? El amuleto, el cinturón, el manto, que nos va a potenciar ese mercenario que ya tenemos crafteado. Así que bien, eso es un poquito lo que ya hemos visto. Como expliqué anteriormente, obviamente son 260.000 andarmantes los que necesitamos para poder obtener todo. Son menos de 300. En esta ocasión, a mí me ha gustado que lo hayan hecho de esta forma. Siento que no es nada caro. Siento que lo puede conseguir cualquier persona que tenga relativamente unos cuantos pasajes infernales y poder hacer cofres. Así que creo que está bastante bien. Y el mercenario es muy útil, o sea, sirve muchísimo. Es incluso hasta mejor que el mercenario morado en muchas ocasiones. En jefes que tienen mucha vida, muchas resistencias y armadura, rinde un montón de mercenario porque nos va a incrementar muchísimo el daño. ¿Por qué es mejor que el morado? Ya lo expliqué un montón de veces, lo volvemos igual a hacer. Básicamente porque la explosión del mercenario morado tiene un tiempo de recarga de 30 segundos. Que para nosotros poder aprovechar ese daño de la explosión, vamos a tener que estar esperando esos 20 segunditos, ¿no? Esos 30 segundos. En cambio con este mercenario, mientras esté atacando, mientras esté golpeando, el mercenario nos va a otorgar ese daño todo el tiempo, constantemente. Entonces ahí es donde está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Un mercenario tiene un tiempo de recarga. Este sí está atacando, vamos a tener el bufo de daños todo el tiempo, sin ningún tipo de problema. Acá, bueno, acá básicamente lo que ella está haciendo es explicar un poquito cómo se consigue a la izquierda. A la derecha vamos a tener los bonos, que igualmente ya los conocemos. Entonces, bueno, esto es un poquito de las cosas que ya nosotros sabemos. Entonces no le vamos a dar como tanta importancia. Bien, ya terminé el evento acá también. Voy a pasar a Eredur y ya estoy tranquilo. ¿Y cuándo arreglarán los MS del juego? Anda muy lag últimamente. Bueno, eso es un problema que hace mucho tiempo que viene ocurriendo. Entonces, bueno, simplemente queda como de ir de vez en cuando recordándoles ese problema que tenemos y bueno, y esperar a tener suerte de que lo solucionen. Pero bueno, es lo que digo, ya hace mucho tiempo que viene pasando esto. A mí me pasa. Ahora que estuve haciendo el evento de Invencibles me está pasando un montón a mí. Y es como digo, yo ya lo he comentado muchas veces, pero bueno, hay que seguir comentándolo para que no se pase por encima, ¿no? Siempre y cuando sea con respeto, como digo siempre.
Porque yo entiendo que haya mucha gente que igual está frustrada porque hace un montón de tiempo que viene ocurriendo y no hay como cambios con eso. Pero bueno, toca con respeto porque si no... Si uno va a modo huelga a quejarse, no se va a solucionar absolutamente nada. Y hay que tratar de recordarlo para que... haya algún cambio, ¿no? En algún momento. Bien. ¿Cuánto de PP funciona solo las primeras aberturas de baúl indosado para Ropo Joya? No, manos. Funciona siempre. Es exactamente igual al anterior acontecimiento, al anterior evento. Es lo mismo. No ha tenido cambios el manto. Esa ventaja que me estás comentando la eliminaron. No existe la ventaja. Para poder conseguir la joya del evento es exactamente igual que el año pasado y el anterior. No hubo ningún cambio con respecto a eso. Van a poder obtener la joya. Siempre y cuando tengan suerte, ¿no? Tienen que tener mucha suerte para que pueda caer. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, ya estoy en el último personaje, soy en Eredur ahora mismo. Haciendo... esto. Ahí estamos. Yo por ejemplo acá hice... Mira. Esperen que ya metieron algo nuevo. Ahora sí. Ok, planos fracturados. Evento de duración del 25 del 6 al 16 del 7, ¿no? De este mes al próximo mes. Estos son los planos fracturados que tenemos actualmente. Y son las estadísticas que han modificado en este acontecimiento. Ahora las vamos a estar viendo igual. Ahí va. Vamos traduciendo para tener mejor la info. Vamos acá. A ver si se traduce bien. Esperemos que sí. Ok, planos fracturados, duración del evento del 25 del 6 al 17 del 7. Nuevas entradas de temporada. Furia fundida, daño de fuego aumentado un 60%. Han modificado los pisos, han cambiado. Ahora vamos a realizar un 60% más de daño de fuego. Esto me parece increíble porque nos cambia como nuestra forma de hacer los pisos. Así que está súper bien que lo estén cambiando constantemente. Que en la próxima temporada sea de hielo o de rayo, estaría increíble. Explosión de llamas. Cada 20 segundos lanzas proyectiles de fuego penetrantes en todas las direcciones. Los enemigos golpeados quedan aturdidos durante 2 segundos y reciben 200% de daño de fuego. Bueno, esto es un poquito parecido a la explosión que teníamos antes, a partir del piso 20, creo. Perdón si lo explico rápido para no quedarnos atrás. Torre sanguinario. Matar a un enemigo te otorga a ti y a tus esbirros 2,5 de velocidad de movimiento. Después vamos a tener velocidad de movimiento y 2,5 de daños. Dura 8 segundos, acumula hasta 20 veces. Son un poquito las estadísticas que teníamos antes, no ha cambiado mucho. Grieta de lava. Los enemigos tienen la probabilidad de crear una grieta de lava al morir que dura 5 segundos. Los jugadores que estén dentro reciben un 300% de daño por segundo. Este es un efecto negativo. Salud, élite y jefe. Los monstruos y jefes élite ahora tienen un 50% más de salud. Ok, bien. Y por último, vamos a tener 10 de esencias del sueño, ¿no? A partir del piso 1, que es lo que vimos ya anteriormente. No sé si se acuerdan. Que era lo que vimos que se crafteaba con los pases de desafío antiguo. Para poder recibir moneditas de Cronos. Así que bueno, estas son un poquito las estadísticas que han cambiado. XPP, acá no es. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Esto es lo que han cambiado en la torre solitaria. Me gusta porque ahora no sé si vamos a estar obligados a utilizar fuego al 100%. Pero bueno, han cambiado el daño de veneno que teníamos antes, el 60% de daño de veneno, por un 60% de daño de fuego más que vamos a estar realizando en los pisos de los planos fracturados. Así que eso está bien. Es como digo, le va a ir dando un juego ahí interno al evento. Porque vamos a tener que estar cambiando de objetos y de conjunto. Entonces no me parece nada mal.
en esta sea de fuego, que en la próxima que sea de hielo, en la siguiente sea de rayo o al revés. Esto está súper chévere, la verdad, que lo vayan haciendo de esta manera, ¿no? A mí me gusta, a mí particularmente me gusta porque vamos a ir cambiando mucho los pisos. Así que bien. Después las otras estadísticas se mantienen muy parecidas. Quizás reemplazaron, bueno, lo que era veneno por fuego y ya también. Así que no hay como demasiados cambios. Son cambios chiquititos, pero bueno, siento que marcan un poquito la diferencia, ¿no? Por eso digo, nuevamente, me parece raro. O sea, por ahora siento que todo viene bien, no veo fallas. Veremos más adelante, ¿no? Por ahora todo bien. Todo bastante bien. Uy. Así que todo decente por ahora. Hay que seguir, hay que continuar. A ver si ya terminó por fin el evento este de la comunidad. Me hubiese gustado que era un premio de loads, porque lo estoy necesitando en Eredur. Me hubiese gustado la verdad que ocurra, pero por ahora como que no, ¿eh? No está pasando. El que dieron fue normalito, ¿no? Sí. Vemos esto aquí. Ok, una ronda más y terminé. Ya acá me pongo a hacer lo de siempre. Ok, estamos volviendo en el tiempo. Tucu, tucu, tucu. Regresamos en el tiempo, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, lo de hace un rato, ¿no? Sería esto. Básicamente el evento de Glory del 9 de julio hasta el 22. Mascota, montura y poco más, ¿no? Ok, continuamos. Uy, ¿qué pasó? No hay chance. No, bueno. No. Eso somos nosotros. Estamos listos. Pero bueno, bien. Me gusta. Quiero ver la montura in-game. Quiero ver la montura como va a estar dentro del juego, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Esperemos que a nivel detalles esté bien. Porque en ese caso creo que sí, me compraría el pase únicamente por la montura en esta ocasión. Porque bueno, sí se ve muy bonita. Se ve muy bonita. Me gusta bastante, la verdad. Sin duda tiene fetiche con las carteras. A ver, algo hay con las cuestiones, pero ajá. Cargar el viento al lado, toque. Tin, tirin, tirin, tin. Ok, y listo, terminé ya el evento en Eredur también, ya estamos listos, ahora sí que sí. Ahora sí que ya estoy tranquilo, estoy relajado. Y podemos continuar con esto, ¿no? Igual creo que ya no debe quedar como demasiado más. Más que nada porque todo lo que estaba planeado ahí ya se terminó, consigo. Así que ok, bien. Me faltan 100 monedas de comunidad para poder conseguir el Premium Deluxe. Ok, siguiente código. Ah, no hay Premium Deluxe, no hay chance. 5 ánfora. Bueno, ahí estamos, 5 ánforitas, 50 fragmentos de pasajes infernales y una poción del champion, ¿no? De las clasificatorias. Esta poción es para las clasificatorias. Así que bueno, ahí está también. Para los que quieran colocar el código. Ahí lo tienen. Tienen su código. ¿Saben lo que no hice en este personaje? Fue el evento de esencias. Ah, qué pereza. No hice lo de
Lo de entregar el estofado, recién ahora me estoy acordando. Ay, chance. Acabo de deprimir muy potente. Ese es el segundo, sí, este es el segundo código. Ajá. Bonus code 2. Ah, estoy muy triste, la verdad. Claro, con eso podría comprar cajitas y tener las monedas de comunidad ahora mismo. Ay, chance. Ok, estamos listos. O no, sí, es el segundo. Quizás. Segundo código. Ahora igual al finalizar vamos a buscar todos los códigos también y los pasamos también en el Discord y en todos lados, ¿no? Estamos ready. Ah, hay algo que no cambié. Ahora me estoy acordando. Me acabo de acordar después de 80 años. Tin, tin, tin. Ok, tenemos lo siguiente. A ver con qué nos sorprenden. Bien. ¿Era lo que tenía que cambiar? Ah, ya me acordé. Estoy viendo, ¿no? A ver, igual al evento le va a sobrar una hora, yo creo. No creo que esté como mucho más tiempo en stream. Así que bien, supongo, ¿no? Para poder realizar el evento de la comunidad. En caso de que tengamos que hacer el eventito, pues. Pero bueno, el que puede ir adelantando y hacerlo ahora para ya estar tranquilo, te recomiendo. Pim, pim, pim. Ok, listo, solucionado esto, estamos ready. ¿Qué me está faltando? Algo me está faltando. ¿Qué era lo que yo estaba por hacer? No me equivoco. Ah, lo de la misión, claro. Ahora sí. Estamos listos. Guau, ¿cómo puedo conseguir moneditas de la comunidad? Necesito en total 100 moneditas, 105 monedas. Yo creo que aparte de los cofres igual no hay ninguna otra manera, ¿no? Vamos a tener que hacer misiones diarias. Bueno, manos a la obra, mundo paralelo inclemente. Vamos a hacer las misiones y así puedo comprar el cofre diario. Igual podría comprarlo con Anders, pero después me toca farmear esos Anders, así que no sé qué tan óptima es la idea. Pero bueno, me dejó con intriga eso, lo del tema de los materiales de Glory. No sé a qué se refería con eso, si eliminarlos o que se van a poder conseguir dentro del evento mismo. Ahora lo chequearemos igual al final, pero eso puede estar muy interesante, la verdad, dependiendo de cómo funcione, ya que el evento de Glory para mí particularmente necesita una actualización. Como ahora no se pueden conseguir los libros ni los elixires de la vida eterna por medio de las ruinas como antes, entonces tiene que existir otra manera de poder obtener esos materiales, ¿no? Si no, el evento de Glory serán realizar 3 ronditas, 4 rondas, o no, 6 en total, que son las que compramos con Emilia, con Andermantes. Ya, o sea, no hay como mucho más porque todo el resto de cosas se obtenían. Obviamente se pueden obtener con Andermantes, sí, pueden conseguir con Ander, todo eso. Pero es que el farmeo de libros igual era muy tedioso, o sea, daban muy poquitos libros a comparación. Entonces necesitamos como que algo para poder básicamente realizar el evento ese de una forma un poquito menos costosa y que sea menos tiempo, ¿no? Para poder conseguir esos libros. Porque yo recuerdo el drop de cada jefe era de un libro, me estoy equivocando. Y para poder ingresar, después de tener los 50 libros, vamos a necesitar 20. Entonces imagínense,
de media tenemos que matar 20 veces a un jefe en modo paralelo para poder craftear la entrada. Y no es que sean solamente 20 veces. No son 20 exactas. Pueden ser más porque el drop no es 100% de los libros. Hay a veces que lo eliminas el jefe y no te dropea nada. Entonces de media sí son 20, pero en realidad nunca van a ser 20, van a ser muchos más. Así que imagínense tener que ir a farmear los 5000 Undermantes para tener el elixir. Tras eso, después tener que ir a farmear toda esa cantidad de libros para poder hacer una ronda al evento. No digo, como digo siempre, no digo que sea ultra mega fácil y por ronda te dropen de 20 libros, no para nada. Pero por lo menos, no sé, o que te lo aseguren, o que te tiren de a 2, de a 3... y que sea a la suerte, ¿no? Para que tenga un poquito más de sentido también el acontecimiento. Aplicar la temática de Dragon abrirá el portal. Opa. Pero sí, o sea, algo tienen que hacer para que podamos hacer el evento más fácil, un poquito más fácil. 20.000. Que sí. Necesitamos alguito. Un poquito de cariño. Un poquitito de cariño en el acontecimiento es lo que estamos necesitando. Tirin, tin, tin, tin. Ok, también recuerden que al finalizar el stream va a estar realizando el sorteo de 2 monturas de Mortis. En esta ocasión va a sortear 2. Así que ojo, hay que estar pendientes a ver quién es el afortunado. Quién de todos los que estamos acá. Ojalá que se lo lleve alguno acá, la montura. Me diga, Arca, me conseguí la montura, locura. Ojalá que sea alguno del stream. Bien. Oh. Para ponernos felices, ¿no? Por esa persona. O agarrarle envidia, pero de la buena. De la buena. Para que nos sirva para motivarnos y también intentar conseguirlo en algún momento. A estar dando 2 monturitas. Estamos listos, estamos ready. Bien, a ver, ya tengo las cajitas estas, creo. Ah, no, me falta todavía. Bueno, nos quedamos ahí como estáticos, ¿no? Con el tema este de la comunidad. Imagino que, bueno, debe estar respondiendo preguntas del chat, ¿no? Pero bueno, ya lo que tenemos es lo importante. Bien, yo quiero esa cajita, o sea, necesito una cajita de esas para conseguir el premio. Ay, Dios mío, ese premio me está costando caro, ¿eh? Está costando muy caro ese premio. Quiero... Bueno, ya les había contado, igual les cuento otra vez. O sea, con respecto a lo que yo estoy haciendo, al menos en mis personajes, es intentar conseguir el set del mercenario. Es lo que les recomiendo a todos. O sea, aprovechen el conseguir ese mercenario con los conjuntos. O sea, con las 3 piezas. Porque está muy bien y no cuesta tan caro. Entonces, recuerden que los anteriores costaban 1.000.000 de unders. Y el de primavera costaba dinero real. Entonces, ya lo dije muchas veces, pero bueno, rinde repetirlo. Aprovechen que no está tan caro y que es muy bueno. Es muy genial. ¿Qué tal, Inky? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? De momento, bueno, han anunciado bastantes cositas.
muchas fechas de eventos. Así que ahora al finalizar lo volveremos a chequear, ¿no? Pero así como importante, el próximo mes, julio, viene el evento de Glory de Casa Mayor. También está previsto para que venga el evento de los enanos oscuros, el de Viscanium. Y también el evento de los planos fracturados 3. Va a volver a regresar por tercera vez el evento. Así que eso sería así a nivel, creo que, importancia del stream. Enseñaron la montura y la mascota que va a venir en el pase de temporada 7. Con la temática de infierno, invasión del infierno. Así que eso sería así, creo que todo lo más importante de momento tenemos. Y bueno, y volviendo con el respecto a eso del mercenario, nuevamente les digo, o sea, aprovechenlo, aprovechen ahora. No voy a decir que nunca, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, ajá, básicamente. Pero sí, yo recomiendo muchísimo intentar conseguirlo. Si tienen pasajes infernales y pueden ir a farmear los Undermantes, aplíquenle. Aún así, imaginemos que no tienen tantos Undermantes. Imaginemos que tenemos muy pocos. El conjunto de 3 piezas cuesta 40.000 o 60.000 Undermantes, dependiendo de qué tan rápido hagan las rondas, ¿no? Aunque no tengan los 200 para poder conseguir el mercenario, intenten igual de todas maneras conseguir el conjunto, ya que el conjunto da hechizos muy buenos, da hechizos al máximo. Entonces rinde muchísimo tener las piezas. De todas formas, en caso de que no se complique o lo que sea, pueden conseguir las 3 piezas y se pueden ocupar. Ahí le podemos meter los encajes, podemos meter 10 gemas a comparación de los ítems que tenemos actuales, algunos que tenemos los legendarios o extraordinarios. Entonces es como digo, traten de encontrarle ahí la chance, la forma de obtener las cositas del mercenario, pues. ¿En cuánto sale el mercenario y las piezas completas? El mercenario sale en total 210.000 Undermantes. Y las piezas, como lo expliqué recién, dependiendo de qué tan rápido hagas las rondas directas a Grim en la dificultad sanguinario, pueden ser 40.000 Undermantes, que equivale a 2 pociones moradas, o pueden ser 60.000, que equivalen a 30.000. Perdón, 60.000 Undermantes, que equivalen a 3 pociones. Entonces, en total serían 210, 40, serían 210.000, 260.000 Undermantes. 260.000 Undermantes. Por eso digo, son menos de 300. Son menos de 300.000, así que están súper tranquis. No considero que cueste tan caro. Eso en cofres, o sea, si queremos conseguir, pongámosle los 300.000 Undermantes para ir seguros, por si pasa cualquier cosa. Eso en cuestiones de Undermantes son 6.000 pasajes infernales. Uno teniendo 6.000 pasajes, o 7.000, imaginemos, también para ir sobrados. Con 7.000 pasajes, realizando cofres en los mapitas de Valle de los Susurros y Sombra Gris, van a poder obtener los 300.000 Undermantes sobrados. Así que bueno, ahí les hice igual también el resumen. De 7.000 pasajes, vamos a cofres. En cofres sacamos los 300.000 Undermantes. Y con esos 300.000 Undermantes tenemos el mercenario y las 3 piezas del conjunto, ¿no? Sería como la ruta. Otra cosa que también les puedo recomendar, que esto me lo ha dicho alguien que era en el stream de Twitch, es que comprando el manto vamos a poder recibir las cajitas del héroe. Son las cajitas azules que podemos visualizar en el evento. Héroe invencible. En esas cajitas tenemos un 30% de probabilidad de obtener 100 dientes de dragón. Esos 100 dientes de dragón nos van a dar 10.000 Undermantes. Entonces, una de las cosas también va a marcar mucho la diferencia serán estas cajas.
porque van a ir reduciendo la cantidad de endermantes que vamos a estar gastando. Así que también recomiendo igual el mantito. La persona que me comentó ayer me dijo que el set le salió gratis gracias a hacer eso del manto. Con las cajitas de invencibles, que no gastó nada. Los 200.000 endermantes que se gastó en el set, en el mercenario, los recuperó después con las cajas. Así que bueno, ahí también hay otra información que tienen para los que puedan comprarse el mantito, ¿no? Los que tengan disponible el manto van a poder recuperar un poco de sus endermantes. Este pelo no se muere acá. ¿Cómo se consiguen los cospeles? Los cospeles se consiguen ingresando. Los cospeles se consiguen ingresando a las guaridas secretas. Tenemos que comprar una entrada directa o ingresar a algún paralelo, mundo paralelo. Eliminar al jefe. Cuando eliminemos al jefe va a aparecer la entrada a la guarida secreta. Vamos a necesitar una de estas. Cuando ingresemos dentro va a aparecer el jefe que nos va a dropear los cospeles. Mi recomendación es ingresar en la dificultad infernal. Hacemos 2 rondas directas, ingresando 2 veces algún jefe de estos de mundo paralelo. Cuando eliminemos aparece la entrada, ingresamos y matamos al jefe que nos aparece dentro de la guarida secreta. Con 2 rondas se termina todo el evento, que es lo que estuvimos haciendo recién, ¿no? Bien. Voy a continuar con esto. Derrota 3 jefes en inclemente. Creo que la que me pasé era útil, pero bueno. 3 jefes en doloroso, ¿no? Y continuamos. Ok, Heraldo de Mundo de Under en inclemente. Esta creo que es buena, ¿eh? Sí. Pregunten. Todos los que tengan dudas sobre lo que sea que tenga que ver con el juego, consulten. A ver, si tienen otra duda que no sea sobre el juego, pero se pueda responder también, no hay ningún problema. Aplíquenle. ¿Qué se debe hacer al llegar al nivel 100? Una vez que llegaste al nivel 100, lo que yo siempre recomiendo a absolutamente todos es intentar empezar a buscar los objetos únicos. Por ejemplo, lo que más se recomienda es, una vez que llegas al nivel 100, es ir a buscar estos anillos. Anillos de sello caótico de valor. Ok, tenemos el siguiente código. Un segundo. Esto es importante. Ahí está. Siguiente código. 50 coins, 50 bones. Vamos a tener ahí los bones. 50 monedas de comunidad. Bien, eso me rinde a mí. Y 50 huesitos. Y otra poción del champion. Para poder, básicamente, avanzar en el evento de las clasificatorias. Qué bien, 10 de 10, ¿eh? Este código a mí me sirve mucho. ¿Ya rifaron el dragón? De momento no. Van a rifar 2, Hinchu. Así que, ¿qué te parece si firmamos un pacto esta vez? Un dragón para vos y un dragón para mí. ¿Qué te parece? Están acaparados esos dragones. Son nuestros. No, maté al heraldo y no tenía la misión colocada. No hay chance. No hay Twitch hoy. Será por YouTube de momento. Twitch será más tardecito. En la tarde le aplicaremos. Más que nada como estoy teniendo problemas cuando intento streamear en ambas plataformas. Para que no haya lag ni ningún problema, dije, bueno, le metemos a Twitch. A YouTube ahora. Y en la tarde volvemos a Twitch. Hasta que lo pueda solucionar, porque si no... Es una locura, la verdad. Streamear con ese programa y que se esté lagueando a cada rato. Y como quiero que se quede guardado este stream, porque bueno, hay información importante. Prefiero que sean en YouTube, ¿no? Pero sí, en breve cuando lo solucione, ya estamos listos otra vez. Transmitir en ambas al mismo tiempo. Si no puede ir solo el personaje, mi recomendación obviamente es empezar como en una dificultad más chiquita. Una dificultad más baja. No quieras ir directamente en sanguinario solo porque no se puede.
Obviamente lo que se tiene que hacer es intentar primero buscar algún que otro grupo. Si encontrás grupos pidiendo solicitudes. Que es lo que siempre digo. Cuando no encuentren grupos, intenten hacer otras cosas. Hacer misiones, farmear cositas más chiquitas. Ir a, por ejemplo, al laberinto de lava, que es ahí donde dan buenas runas. Algún que otro equipamiento, un poco de oro. Cuando pase un poco de tiempo, que ya estuvieron farmeando y se cansaron, vuelven otra vez y prueban buscando grupo. Porque hay muchísima gente que suele aceptar en los grupos. Así que toca ir rotando. Vayan rotando. Un poquito de paralelo. Cuando bueno, no hay suerte, prueben en eventos. Ahora, por ejemplo, hay eventos activos y hay mucha gente también haciéndolos. También prueben mandando solicitudes en grupo. Como digo, hay mucha gente que suele ayudar. En caso de que no haya forma, pues nada, les toca ir avanzando muy de a poquito. O sea, ir dificultad por dificultad. Empiezan en doloroso, que probablemente en doloroso si saben combiar, si saben utilizar bien las habilidades, de romper armadura, dependiendo de la raza que seas, y no será resistencias. Vas a poder eliminar a los enemigos. Entonces te toca ir escalando de a poquito, nivel por nivel, hasta poder, bueno, en el nivel máximo. Esa es la forma que muchos de nosotros lo hicimos anteriormente. Pero bueno, la forma más rápida, la forma más óptima es intentando buscar grupos. Esa es la que yo le recomiendo a absolutamente todos. Caldo. Las 30 gemas de crítico, ¿en qué partes van? 100 magos. Es que depende mucho de cómo esté actualmente tu mago. Pero si tu mago recién está empezando, uno será el adorno. El adorno va 100% ahí el crítico. Nuevamente los otros dos ítems, no sé exactamente qué será lo que estás ocupando. Pero lo que sí te puedo recomendar, básicamente será lo siguiente. Se le filtró toda Vela. O sea, empezó a pasar muchas páginas y se le filtró toda. Lo que sí te puedo recomendar es que mires las estadísticas base de los objetos. Entonces, si tu casco, hombreras o amuleto o incluso guante en las estadísticas base da crítico, eso quiere decir que ahí le tenés que meter crítico. Recuerden que tanto gemas como hechizos tienen que ir basados en las estadísticas básicas que tiene el ítem. Entonces, si tu ítem, por ejemplo, tiene vida, velocidad de movimiento y crítico, en ese ítem obviamente no va a ir daño, porque no hay daño en la parte superior. Y es el único objeto que te da velocidad de movimiento, que son las botas. Entonces ahí tienen que ir hechizos y gemas de velocidad de movimiento. Es lo mismo que en los anillos. Si están utilizando los de valor, si la parte superior están visualizando que el valor da daño, y en la parte inferior de bono único quien da daño, ahí ya te está dando la pista. Que la pista es, en ese objeto tienen que ir hechizos y gemas de daño. Siempre visualicen eso, visualicen bien qué es lo que da cada ítem. Y con eso, bueno, se pueden dar una idea de lo que tienen que ocupar en cada objeto, ¿no? Ya como les dije en muchas ocasiones, la guía, bueno, del maguito está en proceso. Y bueno, ojalá en algún momento salga. Ok, recuerden, esto es básicamente lo de el sorteo. El preguntas y respuestas con Vela, básicamente. Entonces, según la respuesta correcta, tienen que colocar la letra. En este caso, ¿cuándo viene BGH? Que es el evento de Glory. Bueno, viene el 9 de junio. Recuerden que esto es en Twitch, es en el canal oficial de Dragon Sun Online. Es ahí donde se sortea, así que se pueden meter ahí y bueno, ir avanzando. Ok, le quise dar 2 veces, pero creo que me apuré igual. Se pueden meter ahí y participar por estas recompensas, ¿no? En este caso van a estar dando Premium Deluxe de 3 días a 5 ganadores. A 5 personas que respondan bien. Se va a sortear entre todos los que están acá en el canal de Twitch, ¿no? ¿Cuál era el otro bono? Ahora al finalizar el stream vamos a repasar todos los códigos. Así que no se preocupen. Los voy a dejar ahí igual en el chat, en el Discord. Y posteriormente también van a estar ahí en... Ahí está. En el apartado de... el canal, ¿no? De YouTube.
a tener todos disponibles ahí. Uy, me dio un cofre de joyas, no hay chance. Triste. Quería que me dé monedas de comunidad. Bueno. Para que me compré una con Anders. Quiero el premio deluxe ese. A ver, los ganadores de este preguntas y respuestas van a ser los siguientes. El primero fue... Uf, tiene un nombre raro. No sé quién es. God Buda, creo que es el segundo. Ok, de momento nadie. Ok, ahí están los 5 ganadores del Premium Deluxe. Bowfer, Burtsex. Tienen nombres muy raros, la verdad. Así que bueno, ahí al finalizar pondremos los códigos. Igual, a ver, déjenme chequear. Si están por acá. De pronto los colocaron en... Ahora igual es complicado encontrarlos. No, ok, al finalizarlo los colocamos. Que no se preocupen. Ok, siguiente. Uy, uy, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando ahí? De hecho queda un código más al finalizar, así que... Vaya falta. Yo soy Buffer. ¿En serio? ¿De verdad? Ah, muchas felicidades. Increíble. Grande, puro talento. Las recompensas se las van a estar enviando por mensaje privado de Twitch. Así que estén pendientes a eso. Que cuando termina el stream, al pasar de tantas horitas, de tantos minutos, les va a llegar el código para que lo puedan canjear en su cuenta. Así que tengan paciencia, eso sí, no llega al momento. Siempre se suele demorar un par de minutos luego de que termina el stream. Así que bueno. Ok, siguiente pregunta. Nos va a estar dando 500 corazones de lava, ojo. A la derecha tenemos básicamente el ítem, que seguramente van a estar preguntando cómo se llama este ítem. Que básicamente es la esencia del sueño que colocaron ya esta actualización de los planos fracturados. Arca, gasté mi suerte. No. No pasa nada. Todavía se puede seguir obteniendo algo. Ok. Esta es la respuesta A, ¿no? La esencia de los sueños. No pasa nada de la suerte. La suerte se puede volver a repetir. Capaz que hoy tenemos un día de muchísima suerte y te pueden volver a dar otra cosa. Así que sin problemas. 500 corazones de lava. Esto está bastante bien, ¿eh? O sea, te ahorra un poquito de farmeo. La verdad, no es la gran cosa. Pero bueno, está bien, está bien. Está súper bien. Ah, no, en este chat no, ¿eh? Esto tiene que ser en el chat de Twitch. Pirim, pirim, pim. Hoy, por cierto, más tarde voy a estar haciendo otra vez stream acá en Twitch, enseñándoles cómo crafteo el conjunto del mercenario y el mercenario. Y también lo voy a estar probando en algún que otro jefe, así que estén pendientes. Más tardecito, aproximadamente, no sé, dentro de 4 o 5 horas, voy a volver a estar prendiendo stream acá en YouTube. Voy a hacer 1 hora únicamente y después ya me pasaré a Twitch y me quedaré allá por Twitch, ¿no? Pero sí, la primera horita de crafteo y probando el mercenario será acá en YouTube. Ahí están los otros 5 ganadores. Tsunami, Itai 1. Gandalf. ¿Será el Gandalf que conocemos? ¿Será el Gandalf de nuestro clan? Me parece que sí, ¿eh? Ya, increíble. Haya llevado los 500 corazoncitos. Ok, siguiente. Opa, 30 fragmentos del mercenario nuevo. 5 ganadores. A la siguiente pregunta.
¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Esto también, esto te ahorra muchísimos andarmantes en caso de obtenerlos. Qué bien. Pirim, pirim, pim. Ahora voy a quitarlo del... Claro, tengo el cartelito ahí de Agathon a la derecha. Ahí está. Siguiente pregunta es la de... La respuesta es la de ¿cómo se llama el nuevo mercenario? El nuevo mercenario Cain. O Kane, como le quieran decir. Tum, turun, tum, tum. ¿Quién será el ganador de esto? Esto ahorra muchos andarmantes, ¿eh? Esto nos va a ahorrar muchos andarmantes. Creo que son en total unos 90.000, si no me equivoco. Son como 90.000 andarmantes ahorrados esto, ¿eh? Así que al que le toque 10 de 10, ¿eh? Tiene que estar feliz al que le salga esto. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some... Ok, el primero, Ankan, Will. El siguiente es Will. Tuture. Tienen como una foto muy parecida esos dos, ¿no? Tuture y Georgia. Tienen como una imagen muy similar, Supongo que casualidad, ¿no? O son amigos. Tienen una imagen muy similar ellos dos. Con los mismos colores. Igual la imagen puede ser que no sea... No tenga nada que ver, ¿no? ¿Qué pasa con la gente del chat? Están full que es bot, que son cheat. ¿Qué pasaba, weón? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con eso? Ok, siguiente preguntita. ¿Cuántos son? Me imagino. Opa, un dragoncito de cristal. Crystal Wind. El dragoncito del evento de aniversario, ¿no? A ver, no es tan épico, la verdad. No está tan bien. Pero bueno, igual no era nada fácil conseguirlo. Así que el que lo obtenga, algo que se lleva para su bolsa del coleccionista, ¿no? Ok, y a la derecha tenemos la imagen de Emilia. ¿Es esa, no? Sí, es Emilia. ¿Cómo se llama el comerciante? ¿O cuál es el acontecimiento que viene con este comerciante? ¿Cuál será la pregunta? Ok. ¿Cómo se llama el comerciante? ¿Cómo se llama este comerciante, muchachines? Obviamente, Emilia. Ha tomado como que mucha importancia Emilia en este último tiempo, ¿no? Me acuerdo que antes en el Drakensang como que no existía. O sea, no existía. Y... es increíble la importancia que ha tenido, ¿no? En todo este tiempo. O sea, es como uno de los personajes... principales, hasta te diría, de los comerciantes del Drakensang. Al igual que el Genob, ¿no? A lo que voy es que antes, por ejemplo, el único que teníamos así era como el Genob. Me imagino el caballero Hardy igual también ha tenido mucha relevancia. Pero claro, llegó Emilia y dijo, ok, nosotros también queremos esa...
ese protagonismo en esta serie. Siguiente pregunta, si ya tengo los únicos, lo siguiente es subir gemas, runas o poner los hechizos. Una vez que tenés los objetos únicos, lo ideal es ya empezar a pasarle los hechizos y ponerle las gemas. Eso sería como lo principal. Por ejemplo, los anillos esos de Kali que te mencioné. Ya tenés los anillos, lo ideal es pasarle los hechizos con daño. Los anillos de caóticos de valor. Pasarle los hechizos de daño y ponerle las gemitas de daño. Eso sería como lo principal. Para que tu personaje ya vaya tomando forma en cuanto a estadísticas. Con tema de runas, las runas vas a ir consiguiendo a medida que vayas buscando estos objetos y farmeando los acontecimientos. Entonces, todas estas runas que te sobren, las vas a fundir y vas a empezar también a mejorar tus runitas. Es como que mientras haces lo otro, vas a ir consiguiendo el poder mejorar las runas. Increíble. Ok, acaba de ocurrir un problema, creo. Pero bueno, no pasa nada. Igual este dragón no es tanto. Este dragón no es como tan importante. Fui el segundo que lo puso. O sea, por velocidad de ponerlo, primero no me lo gané. Es azar. Obviamente, obviamente. Ok, siguiente. Nos volvimos loquitos. Siguiente, el de la montura de Mortis. Coño, no estaba prestando atención. O sea, sí, esto no es por velocidad de respuesta. Es por suerte. Es simplemente colocar la respuesta correcta y ya. Ya con eso empezamos a entrar. Yo creo que no es considerado un quiz como tal, sino es un sorteito en realidad, ¿no? Entonces, ahí estaría. No es por velocidad de responder. No es que si responden primero se van a llevar la recompensa, no, para nada. Simplemente responder y ya. Así que bueno. ¿Cuál es la próxima temática del pase de temporada, no? El pase 7. La invasión al infierno, ¿no? La Hell Invasion. Será la temática. La respuesta correcta es la B. Y vamos a estar recibiendo, entre todos los que respondimos correctamente, la posibilidad de obtener los dragones de Mortis, ¿no? La tan mítica montura que siempre se ha repartido por sorteitos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, mucha suerte a todos. A ver quién es el afortunado en conseguir esta monturita, ¿no? ¿Quién será el afortunado? Recuerden que esto es en el canal de Twitch, lo volvemos a explicar por las dudas. No es en este chat, no es en el chat de mi stream, es en el del Dragon Sun oficial, por las dudas. ¿Quién se llevará la monturita? ¿Será alguno de los que estamos por acá? Ojalá que seamos alguno de los que estamos por acá y me diga, Arca, fui yo soy ese. Oh, que me la llevé yo. Para mí, o sea, ya va siendo hora. Llevo como no sé cuántos años acá participando en todos estos sorteos y nunca me he ganado la montura. O sea, otras cositas sí, pero montura jamás. Una monturita no estaría mal. Una monturita. Te viene. Atentos. 576 participantes. Y los ganadores serán 3, 2, 1. Bueno, 3, 2, 1. Vamos de nuevo. Te viene. Está barajando. Opa, el primero es Destro Commander. Increíble. Creo que no es ninguno de los que estamos acá. No me suena. Y nosotros no fuimos tampoco.
Gracias por las respuestas, sin problemas. Siempre que tengan dudas sobre lo que sea con respecto al juego me pueden preguntar, Ok, se viene el siguiente. Siguiente ganador de la montura de Mortis. Uy, 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 se le complica, se nos complica, No hay chance. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién será el próximo? Igual es complicado, ¿no? Entre 570 personas ser justo nosotros los ganadores. Hay que tener mucha suerte, ¿no? Hay pocas probabilidades. O sea, hay muy pocas probabilidades de obtener. Ahí está, ahí respondió. ¿Será que hace otra pregunta o la sortea en base a lo que ya. A las personas que ya respondieron? Ojalá que estén ya listos, ¿no? En plan. Recuerden, ahora al finalizar el stream, vamos a volver a hacer ahí un pequeño resumen para los que no estuvieron. Y que tengan toda la información, no tanto al principio como al final. Siempre les recomiendo eso, tanto en mis streams. Si quieren. Ok, el siguiente fue Diego 13059. Increíble. Puro talento. Ojalá haya sido alguno de los que estamos por acá. Y si no, pues nada. A seguir intentándolo la próxima vez. Ah, sí, ok. Recuerden que en mis streams es como la mecánica, la forma que utilizamos. Al principio siempre se explica todo y al final. Por si alguno quiere como ingresar buscando la información, ¿no? Ahí les doy como el tip. Siempre van a encontrar al principio y al final. Pim, 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 pim. Les enseño ahí como un pequeño truquito, un pequeño hacks de mis streams. Cómo funciona, ¿no? ¡Opa! Siguiente código. Shinny Code. Ahí tienen el otro código. Increíble. Van a dar sí, Champion Potion, una azulita y otra de color morado. Así que ahí está el otro código, ahí lo tienen listo. 10 de 10. Ahí tienen su code, pues. Tenemos el Shin Code. ¿Salió la montura pana? Pues no tuvimos suerte. Entonces me mandan el código por privado. Efectivamente, sí. Te van a mandar el código. Fíjate que en la parte superior de Twitch hay como hay una bandeja de mensajes. Ahí te va a salir el código cuando te lo envíen. Recordá que el código te lo mandan cuando finalice el stream. Cuando el stream termine. Después de unos cuantos minutos. No lo mandan al momento. Quizás sí, quizás tenés suerte y te lo mandan apenas termine. Pero generalmente se demoran un poquito. Más que nada es eso, es tener paciencia en lo que ellos envían el código. Ya terminó el sorteo, sí, ya terminó el sorteo. Este probablemente sea el último código. Y bueno, vamos a esperar a ver si mencionan algo nuevo. Y si no, ya estaría, o sea, ya estaríamos listos para hacer el resumen de todo lo que ocurrió, al menos en el stream de hoy. Y bueno.
Y poco más. Nuevamente, como les digo, o sea, recuerden, hoy dentro de unas horitas voy a estar otra vez prendiendo stream acá en YouTube. Para que puedan visualizar, voy a estar crafteando el conjunto del mercenario y el mercenario nuevo, para los que tienen ahí alguna duda sobre el evento, sobre el mercenario, ¿no? Me jale el código, me dice que ya no es válido. El código este mismo, el que tenemos acá actual, no, la verdad no sé porque no lo he probado. A ver, vamos a probar. Les confirmo. Déjenme que lo chequeo acá en el Finicode. Este código ya no es válido. ¿Será que tuvo... ¿Será que el código tuvo... ¿Será que tuvo un límite? Creo que no. A nadie le está funcionando, me parece. A la derecha también hay gente diciendo como que no funciona. El código no va. Me parece que sí, que de momento no funciona. Ah, ahí está, ahí lo está cambiando. Ok, ahí está. Ok, el anterior código no era, es este. TM code. A ver ahora. Ahora sí. Ok, este es el nuevo código. TM code Pune. Ahora sí, lo tienen disponible. Este sería el código. Dan muchísimas pociones, qué locura. Estaba contando este code y los anteriores, ¿no? Hay como muchas pociones por ahí. Ahora sí, estamos listos, bien. Supongo que este ya será el último. Hay que esperar ahora. Ok, estamos listos, creo. A ver si falta algo más o ya estamos listos. A ver, voy a ir subiendo los códigos, creo. Sí, voy a ir buscando los códigos y los pongo acá en el chat. Así los tienen disponibles si quieren. Y vamos adelantando para no esperar hasta el final, ¿no? Los vamos a ir poniendo acá en el chat. Ok, los códigos, si no me equivoco, los del día de hoy, ¿no? 26, exacto. Vamos. Ok, los voy a poner acá en el chat, así todos disponibles. Vamos ready. Creo que se pueden fijar incluso. Ok, acá estoy en mi stream, perfecto. Estamos ready, chavalines, chavalones. Ok, acá está el primero, Champion 3D. El tercero, ahora sería el tercer código. Vamos con el cuarto, que sería este. Y me estaría faltando el último. El último lo vimos recién. M-Code June.
Ok, ahí tienen los códigos, ahí están todos, son 4 códigos en total, Champion 3D. Después tenemos el FIBE Amphora. Tenemos el 50 coins, 50 bones. Y el CM Code June. Ahí estarían todos los códigos básicamente. Así que pueden entrar y... Ok, vamos a fijarlo, fijé también al mensajito. Así que ahora les va a salir todo el tiempo arriba. God. Parece increíble eso de YouTube, ¿eh? Que se puede hacer. Qué bueno, ahí están. Estamos listos. Perfecto, bien, recuerden acá, bueno, estábamos viendo un poquito lo de la montura nueva. Un poquito lo del crafteo del nuevo mercenario. Un nuevo mercenario, sí, mercenario de color rojo, que vino en el evento de Invencibles, que llegó hace unas horas. Así que bueno, estuvieron explicando un poquito todo eso. Quiero ver que termine el stream para poder visualizar un poquito lo nuevo. Yo creo que ya no hay como mucho más para decir. A ver si... Ok, voy a intentar hacerlo yo de una forma rápida. Como para no darles muchas más vueltas porque no hay más nada como tal. Ya todo lo tenemos listo. Tucutum. Ok, a ver si lo podemos hacer así. Vamos a retransmitir mi retransmisión. Ok, ahí más o menos. A ver. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurrió. De todo lo que ocurrió en el stream. En el stream de hoy. Así tenemos todos la información, ¿no? Ok. Bien. Para los que no estuvieron, este es el mejor momento porque bueno, es lo que digo. Vamos a hacer el resumen de todo lo que fue ocurriendo, sucediendo en el stream de hoy con Vela. Ok. Empezamos. Esta básicamente es la agenda. Acá es lo que es todo lo que va a ocurrir o todo lo que ocurrió en el stream de hoy. Las novedades de SEO News. Vamos a tener el primer código, el bonus code 1. Vamos a tener los leaks, las filtraciones de julio, lo que se viene en julio, básicamente. Acontecimientos y novedades. El evento de DTU de Derrota a los Invencibles. Bonus code 2. El feedback de Discord. Bonus code 3. El sorteo y el último code que también hemos visto que está todo en el chat, ¿no? En el chat básicamente apareció absolutamente todo. Bien, empezamos con las novedades. Al parecer hubieron personas que cuando compraron el paquete de los corazones de lava, que cuesta dinero real, en la tienda, no han conseguido los corazones, los 500, ¿no? Los han comprado pero nunca han llegado los corazones. Entonces bueno, con esta actualización que han implementado hoy, esto ya se solucionó y las personas que no recibieron los corazones empezaron a conseguir sus corazones. Así que bien, este problema ya está solucionado. Nuevamente es como digo, para los que no obtuvieron nada, con el reseteo han obtenido sus corazones. Así que bien. Gracias por los códigos. Perfecto. Recuerden, si los códigos están ahí en el chat, están fijados, así que ahí tienen todos los códigos. Después, les informaron que los efectos de la bolsa del coleccionista del mercenario no están funcionando en el nuevo mercenario. Así que bueno, esto también ya saben. Ya lo tienen presente, así que probablemente en la siguiente actualización lo estén solucionando. Después han mencionado cuestiones con respecto a las clasificatorias de PB. Está faltando contenido y demás. Así que probablemente, bueno, ya será el siguiente año donde tengamos algún cambio, alguna modificación del evento de las clasificatorias. Así que bueno, esto igual no es algo tan importante como tal. Así que bueno, vamos a saltarlo. Vamos a pasar a lo importante, a lo que realmente nos interesa, a lo que realmente... Ajá. Esto bueno, más novedades, cambios que realizaron en el mapa de los tesoros de los ancestros que se compra con monedas de temporada, de pase de temporada. Le modificaron las últimas 5 recompensas. Antes acá daban pases del desafío, que eran estos. Ahora ya no van a dar pases del desafío, van a dar undermantes. Así que bueno, ahí estaría.
En el lugar donde daban un pase de desafío, ahora van a dar 1000 Undermantes. Donde daban 4 pases de desafíos, ahora van a dar 4000. Donde daban 10, ahora van a dar 10.000 Undermantes. Un pase de desafío equivale a 1000 Undermantes. Bien. Están planeando realizar más cambios, introducir más formas para poder conseguir más moneditas de Cronos y también darle utilidad a los anteriores pases de desafíos que eran para las ruinas ancestrales. Esta lágrima es la nueva lágrima que han implementado en los planos fracturados, que se va a utilizar en el banco de trabajo junto con los pases de desafíos para poder obtener moneditas de Cronos, ¿no? Que funcionan para el comerciante de los planos fracturados en el evento. Y también están planeando nuevamente volver a abrir la tienda de las medallas de la victoria del antiguo evento Ruinas Ancestrales para las personas que todavía tienen moneditas por ahí, ¿no? ¡Qué bien! Perfecto. Continuamos. Acá es lo importante, esto es lo que realmente nos interesa a todos, es lo que tenemos que tener presente. Que es básicamente que en el próximo mes de julio, el día 9, el 9 de julio, vamos a tener disponible el evento de Casa Mayor, o mayormente conocido como la Vieja Gloria, Glory, como le quieran decir, para conseguir el set de la Gloria, ¿no? Bien, desde el 9 al 22 va a estar disponible el acontecimiento. Después está planeado que para julio también venga el evento de los Enanos Oscuros, que es el acontecimiento de los Vizcanios o de los Cristales de la Verdad también en el pasado, ¿no? Después también está planeado que vengan los planos fracturados, el evento de los pisos, la temporada 3 también en julio. Y por último, el pase de temporada 7, Invasión del Infierno, con esta temática que hemos elegido en el anterior en la anterior encuesta, ¿no? Por último, también vamos a tener el sorteito para la comunidad basado en la PvE Season, en la temporada de PvP. Para todas las personas que han participado en las clasificatorias de PvP van a entrar en el sorteito para poder obtener lo que viene siendo la joya Lite, si no me equivoco. No me estoy equivocando. Bien, perfecto. Creo que esto a nivel importancia es lo más grande. Tema del evento en julio. Así que ya lo tenemos ahí disponible. Bueno, acá fue básicamente el sorteito. El sorteito no, perdón, la encuesta. La votación para elegir la temática. Como pueden ver, la temática que es la temática número 4, la de Invasión del Infierno, fue la que más votos ha recibido. Por eso el próximo pase de temporada tendremos esta temática con monturas y mascotitas, ¿no? Después están estas otras 5 temáticas que, bueno, no sé si será que en un futuro llegarán, pero como prioridad le dimos a esto porque ha sido lo que hemos votado todos. Bien, siguiente. Esta al parecer va a ser la montura que va a llegar con el pase de temporada. Increíble. No sé qué les parece, pero a mí me parece ultra mega genial. Está muy bonita, se ve muy chévere, sinceramente. Me ha gustado un montón. Me gusta incluso más esta que estamos viendo acá a la derecha sin las alitas. Me parece como más agresiva. Me parece increíble, la verdad. O sea, está muy bien, se ve muy genial. Y después lo otro que vamos a tener va a ser la mascota. Vamos a tener una mascota, un slime de lava. Que igual lo mismo, me parece bastante bien. No es tan increíble como la montura. La montura sí que me parece más genial, más chévere. Pero bueno, ahí está. Probablemente estos dos objetos o estos dos, no sé, montura de mascota pertenezcan al pase de temporada, ¿no? Es lo más probable. Así que bueno, después explicaron un poquito lo que viene siendo el evento de Invencibles, que cuestiones que ya conocemos. Todo esto está en el video, así que les recomiendo que chequen el videito de YouTube. Cómo se consigue el conjunto, cómo se obtiene el mercenario, la cantidad de Undermantes que se necesitan para obtener ambas cuestiones, ¿no? Ahí estarían, perfecto. Después acá hablaron un poquito de los planos fracturados, la temporada 2, que es lo que está activo actualmente. Básicamente va a ser la nueva temporada con relación al fuego, ¿no? Antes en los planos fracturados 1, nuestros daños aumentaban con el veneno, con el elemento veneno. Ahora básicamente se va a basar en el daño de fuego, ¿no? Así que a partir de los primeros pisos vamos a incrementar nuestros daños de fuego en un 60%. Después vamos a tener las siguientes estadísticas, que son todas las estadísticas que ya estaban actualmente
en los anteriores, en el anterior plano fracturado. Simplemente han cambiado todo lo que era veneno por fuego. Así que bien, ahí estaría un poquito. Me parece un poco genial esto, o sea, me parece muy chévere en realidad. Que modifiquen, que vayan modificando y que en la próxima temporada sea hielo o rayo. Eso sería como increíble. Y que vayan rotando, ¿no? Que las temporadas de los planos fracturados vayan cambiando según el elemento. Así que bueno, eso básicamente ha sido todo. El tema de los códigos los tienen en el chat. En el Discord van a estar también. Así que no se preocupen por si alguno no llegó o lo que sea. Van a tener en Discord y también como publicación acá en YouTube los códigos. Ya van a estar por todos los lados los códigos, así que no se preocupen. Y bueno, eso básicamente. Así que bueno, eso básicamente ha sido todo el stream de hoy. Bastante bien, tengan en cuenta eso del evento de Glory que viene el 9. Muy importante para los que quieran conseguir el conjunto. Así que bueno, yo ya me voy a estar despidiendo, muchachines, porque tengo que hacer cositas y demás. Nuevamente, muchas thank yous a todos los que andan por estos lados. Recuerden que en unas horas voy a estar otra vez prendiendo stream para enseñarles el nuevo mercenario con su conjunto de 3 piezas. Así que nada, nos volvemos a ver en breve para más contenido del Dragon Sun Online. Nos fuimos. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they